Este es un video sobre la pena de muerte y no lo es. Lo es porque voy a hablar de ese tema en concreto. No lo es porque lo que quiero proponer es un modelo lógico de análisis, lo que yo llamaría una propedéutica, es decir, un esquema general que se puede utilizar para hablar no solo de la pena de muerte, sino de otros temas polémicos de la vida social, como la eutanasia, el aborto, la cadena perpetua o el matrimonio igualitario. Cabe señalar, con respecto a la pena de muerte, que existen dos actitudes fundamentales. La primera actitud yo la llamaría la negación por principio. Esta actitud, que opera en el plano vital de las personas más que en el racional, consiste en rechazar la pena de muerte de plano y por principio. Si alguien propone en un país la pena de muerte como una medida contra ciertas formas de delincuencia grave, actos de terrorismo, genocidio, asesinatos, violaciones de menores, entonces la respuesta será simplemente negar, a veces con violencia, la validez de la medida. Si le preguntáramos al opositor el porqué de su rechazo, éste generalmente no respondería, pero si lo hace, podría replicar simplemente cosas como: la pena de muerte me parece inmoral, ella atenta contra la dignidad de los seres humanos, solo Dios puede dar y quitar la vida, la pena de muerte se opone a la Constitución, o cualquier otra afirmación por el estilo. En este caso, es claro que el opositor a la pena de muerte la rechaza sobre la base de algo similar a un imperativo categórico, para decirlo con Kant. La negación por principio de la pena de muerte o de la eutanasia, del matrimonio homosexual, etcétera, conlleva básicamente dos consecuencias importantísimas. La primera es que no se requiere brindar razones para justificar su creencia, y la segunda, que tampoco se requiere pedir razones para rechazarla. Por lo tanto, la consecuencia práctica de esta primera actitud vital reposa en que no existiría una vía racional para discutir el problema. Es decir, el apoyo o no de una cierta postura moral dependerá de las creencias o valores de quien las postule. Pero por este camino se ha llegado a un callejón sin salida. Esta es la actitud más común en nuestra sociedad. Las personas no suelen brindar razones para creer o no creer en algo, aunque ese algo sea muchas veces totalmente absurdo. La segunda actitud sería la que podría llamarse la vía racional. Esta actitud consiste justamente en discutir el problema. Pero si uno acepta debatir un tema como la pena de muerte, entonces debería brindar razones, o sea, argumentos para adoptar una u otra posición. En este caso, lo que quiero hacer de seguido es repasar algunos de esos argumentos, tanto a favor como en contra, para que así quien me vea pueda decidir cuáles de esos argumentos le convencen más, o si ninguno le convence del todo, pero al menos ya se tendrá
una base para examinar el problema de mejor forma. Empecemos, pues, con los argumentos a favor de la pena de muerte. El primer argumento a favor de la pena de muerte le quiero llamar el argumento de la retribución. Según este argumento, la pena de muerte se justifica porque quien cometió un crimen grave debe responsabilizarse de él. El autor de un delito tiene que pagar por lo que hizo y es justo que así sea y así lo haga. Es una retribución a la sociedad, de allí precisamente el nombre del argumento, por el mal que se hizo. A este respecto, es muy conocida la opinión expresada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Furman versus Georgia de 1972, la cual establece lo siguiente, entre otras cosas. El instinto de la retribución es parte de la naturaleza del ser humano. Canalizar ese instinto hacia la administración de la justicia penal tiene como propósito principal promover la estabilidad de una sociedad gobernada por el derecho. Cuando las personas empiezan a sospechar que la sociedad no está dispuesta o es incapaz de imponer sobre los ofensores el castigo que ellos merecen, entonces se han sembrado las semillas de la anarquía, de la injusticia, o en todo caso de la justicia por propia mano y el derecho a los linchamientos. Este argumento tiene una gran fuerza social, pero sobre todo psicológica. Esa fuerza reposa en que intuitivamente las personas reaccionan pidiendo que se haga justicia frente a hechos graves o muy graves que conmuevan su moralidad, sus costumbres, sus creencias o el orden jurídico. A pesar de la fortaleza y el atractivo para la mentalidad común, el argumento retribucionista no es un argumento que se sostenga lógicamente. Tiene una trampa, a la cual voy a llamar la trampa del caballo de Troya. ¿Por qué matar a un violador en serie? Porque matar es inmoral y quien mate tiene que pagar por ello. La circularidad lógica de la tesis retribucionista es evidente. En realidad, esa tesis no nos dice nada sobre la justificación de la pena capital. Lo que dice es, en esencia, lo siguiente: matar es malo y como usted mató, lo vamos a matar. Se trata de lo que en lógica se podría llamar una tautología. Cuando un enunciado da la impresión de contener información valiosa para justificar racionalmente una decisión, pero en realidad no es así, entonces se puede hablar de un criptoargumento, es decir, un argumento que esconde los motivos reales por los cuales se defiende. Al respecto, se puede ver mi conferencia en este mismo canal con el nombre de Criptoargumentos en la filosofía y el derecho. El segundo argumento a favor de la pena de muerte se llama comúnmente el argumento de la prevención. La idea básica es muy sencilla. Si matamos a los violadores o a los asesinos, eso, se dice, va a intimidar al ciudadano en general para que éstos no cometan esos delitos y además se fortalece así la confianza en el derecho de quienes no delinquen. A esta idea se le llama técnicamente en el derecho penal como la teoría de la prevención general.
La trampa aquí, a la cual voy a llamar la falacia del autómata, es que la tesis de la prevención general presupone una suerte de racionalidad implícita en el accionar humano. Ella parte de que las personas siempre son movidas hacia conductas adoptadas sobre unos criterios más o menos reflexivos. Pero si uno mira el comportamiento regular de los individuos de carne y hueso, se percatará de que las decisiones las adoptan tomando como base una gran cantidad de elementos, dentro de los que el aspecto racional no es siempre el principal o el más importante. Por ejemplo, quien mata a su esposo porque se lo encuentra con su amante en la alcoba, lo hace posiblemente en un estado de emoción violenta y no necesariamente como un cálculo racional y planificado de la pena que vaya o no a recibir. Una variante del argumento de la prevención es la siguiente. Si se mata al delincuente, máxime si éste ya no tiene cura, como sería el caso del psicópata o del sociópata que rechaza toda forma de resocialización, entonces desaparece el problema. La dificultad con este argumento reposa en que nunca se puede estar plenamente seguro de que la persona no vaya a cambiar. Certeza total no existe al respecto, por lo que el argumento es siempre contingente. Al tercer argumento a favor de la pena capital, lo voy a llamar el argumento de la indignación. La idea central de este argumento es la siguiente. Hay ciertos hechos de la vida que nos parecen meritorios y otros deplorables. Hay conductas de las personas que alabamos y otras que rechazamos. A algunos individuos los consideramos bondadosos y a otros despreciables o monstruosos. En términos éticos, esto significa que la existencia social está inmersa, cuando no es en la indiferencia, en las categorías de aprobación por un lado y de indignación o rechazo moral por el otro. Es normal que frente a un acto muy cruel y atroz nos indignemos. Si miramos a dos matones maltratar brutalmente a un anciano, nos indignamos. Si observamos cómo alguien es víctima de un robo o de una violación o de un homicidio, nos indignamos. El sentimiento que subyace en el fondo de todo esto es muy simple: la cólera. En el caso de una defensa de la pena de muerte, sucede exactamente eso. Frente a unos crímenes atroces, frente a la violación de inocentes o frente a la matanza colectiva, se experimenta cólera. El argumento de la cólera, sin embargo, tiene también una trampa que ustedes podrían o pueden ya imaginar, pues la mencionamos al inicio de este video. Nos encontramos acá con la llamada negación por principio. Su defensor simplemente no ofrece razones en el sentido de una argumentación lógica para justificar su posición. Se apela simple y llanamente a las pasiones, específicamente a la indignación. Pero en estas circunstancias, al igual que respecto al primer argumento de la retribución, nace inmediatamente la pregunta: ¿cómo ha de combatirse una posición semejante?
¿Qué razones pueden brindarse en contra de un iracundo? Las preguntas están de más. No hay razones posibles que se puedan ofrecer y el diálogo se acabó. Seguidamente, señoras y señores, vienen los argumentos en contra de la pena de muerte. El primer argumento sería el argumento contrarretribucionista, o sea, lo opuesto del argumento retribucionista que se discutió hace unos minutos. El núcleo de este argumento contra la pena de muerte consiste en sostener que la retribución no es más que una forma de venganza que no está moralmente justificada. Pues, ¿cómo defender la vida suprimiendo a su vez la vida? Esto es simplemente absurdo. La venganza puede ser un sentimiento muy natural, pero si se sucumbe a él, se cae en una condición que no es ni mayor ni más civilizada que el del propio criminal que juzgamos. El Estado de Derecho es justamente, se dice, un intento cultural y civilizatorio para no sucumbir a la venganza por mano propia. El problema lógico con este argumento es algo técnico. Lo voy a llamar, de la mano de un filósofo alemán, el trilema de Münchhausen. ¿En qué consiste este trilema? Pongámoslo de una manera simplificada. Una persona que rechace el argumento de la venganza debe reconocer que lo hace al menos por tres motivos. De allí el nombre trilema. El primer motivo sería apelando a unos principios o valores básicos en una cadena ilimitada de argumentación. El segundo, sosteniendo unos presupuestos o valores últimos hasta llegar finalmente a un dogma, llámese Dios, la Biblia, una ley natural, etc. Y el tercero, tratar de alcanzar un consenso o apelar a una autoridad superior que dirima el conflicto. En cuanto a las dos primeras vías, resulta claro que conducen a un callejón sin salida que anula la posibilidad de argumentación racional. La dificultad con la última opción, es decir, la de buscar un consenso o apelar a una autoridad última, radica en que dicho consenso es, en la práctica, imposible, pues las personas defienden valores y visiones de mundo muy distintas. En cuanto a recurrir a una autoridad final, la Constitución, la Biblia o la conciencia, ello es viable, pero no exime a su defensor del reparo según el cual esa autoridad se acepta, en última instancia, por razones de fe y no sobre la base de una argumentación lógica. El segundo argumento en contra de la pena de muerte se podría llamar el argumento contrapreventivista. Este segundo argumento rechaza la idea de la prevención general sobre la base de que no existe evidencia fáctica inequívoca en el sentido de que castigar a una persona con la pena de muerte vaya a disminuir la comisión de unos ciertos delitos. Anthony Amsterdam, un teórico norteamericano, explica el punto muy bien y nos dice: el fundamento real de la prevención no es, empero, la evidencia, sino la intuición. Usted y yo nos preguntamos, ¿no tenemos miedo de morir? Por supuesto.
¿No significaría la amenaza de muerte entonces una intimidación para evitar los actos delictivos? Claro que sí. Por consiguiente, se concluye, la pena capital previene. El problema con esta intuición consiste en que la gente que está haciendo el razonamiento no es la misma gente que está cometiendo los crímenes. ¿Qué se puede decir respecto a este argumento? Es cierto que no se puede demostrar de manera inequívoca que una sanción penal, en este caso la pena de muerte, intimide o asuste a todas las personas de un grupo social para que no cometan un tipo de delito. Sin embargo, eso no autoriza lógicamente a rechazar el carácter preventivo de la sanción. Si yo amenazo con pena de muerte cualquier falta mínima, pues es muy probable y casi seguro que los delitos van a disminuir sí o sí. Sin embargo, la verdadera pregunta es otra. No si la prevención funciona aquí o no. La pregunta clave es más bien, ¿vale la pena llegar a estos extremos para disminuir unos cuantos delitos o intimidar a unos cuantos delincuentes? En la respuesta a esta cuestión, caemos de nuevo en el asunto de los fines y valores morales básicos que ya discutimos al inicio del video. Finalmente, queda como tercer argumento en contra de la pena de muerte el denominado argumento del error, es decir, condenar a una persona inocente. Este es un argumento muy fuerte, pues sería ciertamente una calamidad judicial y moral si se condena a muerte a alguien que no ha cometido delito alguno. Sería una violación a lo que hoy día se llaman precisamente los derechos humanos básicos de los individuos, como la dignidad personal. Sin embargo, en este argumento también hay una trampa, que es la siguiente. Por sí mismo, el argumento del error no habla en contra de la pena de muerte de manera concluyente, pues siempre prevalece el interrogante o la pregunta, ¿y qué pasa si se ha demostrado fuera de toda duda que la persona acusada es culpable? ¿Está en ese supuesto justificada la pena capital? El argumento del error judicial no ofrece respuestas a estos interrogantes porque la pregunta por la demostración del hecho cometido y la cuestión de su justificación pertenecen a dos planos lógicos distintos del discurso. El primero es una cuestión de hecho, o sea, de evidencia o prueba empírica, mientras que el segundo es un problema de justificación normativa o ética. Negar o afirmar la justificación a partir de la evidencia fáctica es incurrir en un vicio lógico, tal y como sabemos, la llamada falacia naturalista. Señoras y señores, respecto al tema de la pena de muerte, he intentado mostrar algunas de las trampas lógicas u obstáculos epistemológicos, para decirlo con Gastón Bachelard. En el video se estudiaron 6 argumentos posibles del debate, 3 a favor y 3 en contra de la pena de muerte, y se demostró simultáneamente que esos 6 argumentos no soportan ellos mismos un análisis riguroso. Pero entonces, si ningún argumento es definitivo o concluyente a favor o en contra de una determinada posición, ¿cómo debemos actuar? ¿Hay que ser partidario o enemigo de la pena de muerte?
¿Qué hacer frente a este tema tan complejo u otros temas polémicos similares? Yo creo que la respuesta, aunque pueda sonar algo banal decirlo de manera tan sencilla, se asienta no tanto en los argumentos lógicos o científicos, sino en unos valores fundamentales, axiomáticos que suscribe la persona en concreto. Al final de la partida, muchas de las acciones o creencias que los individuos defienden encuentran su respaldo último en mitos y leyendas, sean estos de naturaleza religiosa o moral, social o ideológica. Esos mitos y leyendas no se nutren de la ciencia ni de la lógica, sino de la metafísica en última instancia, o en todo caso, de las costumbres, de las modas, de los rituales o del mero lavado de cerebro, que son componentes constantes y permanentes, al decir de Elías Canetti, en la provincia de los hombres.